Las imágenes relacionadas con el traspaso de la Secretaría General de la UNASUR, el presidente paraguayo Fernando Lugo, a la vez presidente pro tempore de este organismo regional, lee las palabras, escuchémoslo. Y en tal condición tengo el encargo de proceder al juramento solemne de posesión. Doctor Ali Rodríguez, en este momento histórico en que los pueblos de Sudamérica y sus gobernantes construimos un proceso de integración amplio, participativo y democrático en pos de una identidad ciudadana suramericana que sitúe a nuestra región en el lugar que le corresponde en la comunidad de las naciones. ¿Jura usted cumplir con su honor, con el compromiso de llevar adelante el proceso de integración y profundizar la construcción institucional de UNASUR para el periodo 2012-2013? Juro, por memoria de nuestros libertadores, por la suerte de nuestros pueblos, ponerles mis mayores capacidades, mis modestos esfuerzos en el cumplimiento de los grandes objetivos que se trataron nuestros libertadores, que hoy se materializan en este momento histórico en la Unión de Naciones Suramericanas. Juro que cumpliré bien y fielmente ese mandato que usted me otorga en este momento. Si así lo hiciere, que los pueblos y los gobiernos de Sudamérica os lo premien, si no, que ellos os lo demanden. Firman y Rodríguez Araque, posesionado. Y el excelentísimo señor Fernando Lugo Méndez, presidente de la República de Paraguay y presidente pro tempore de UNASUR. Pueden tomar asiento. A continuación, palabras del señor Ali Rodríguez Araque, secretario general de UNASUR. Señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, ciudadano presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo, y presidente pro tempore de UNASUR, señor vicepresidente Angelino Garzón de la República de Colombia, señoras cancilleras y cancilleres, invitados todos, amigos de los medios de comunicación. Es inevitable, creo, en este momento histórico que estamos viviendo, invocar quien fue el primer secretario general de UNASUR y que en un tiempo tan breve cumplió misiones verdaderamente trascendentes. Con su gran capacidad, con su tino político, despejó prácticamente de algunos obstáculos que estaban interpuestos para que UNASUR avanzara con la celeridad con que ha venido haciéndolo. Por desgracia, desapareció en un día aciago para, creo, toda nuestra región, y hubo entonces de sucederle nuestra querida, entrañable amiga María Emma Mejía, quien ha cumplido una misión difícil, compleja, que merece el reconocimiento de todos los países miembros de la Unión, como es la materialización de las instituciones, que son las que le dan concreción, terrenalidad a los grandes sueños, a los grandes proyectos. Hay ya
8 consejos constituidos, cada uno con un plan, cada uno ya con políticas definidas. Ahora bien, es necesario ver, una vez cumplida toda esa parte tan difícil, porque se trató no solamente de las instituciones, sino también de darle presencia a UNASUR en escenarios internacionales, como fue el caso de las Naciones Unidas, para hacer el planteamiento de la justa reivindicación de nuestra hermana Argentina sobre sus derechos soberanos, sobre las Malvinas, así como también en otros escenarios. Excelente labor la cumplida por María Emma Mejía. Pero por supuesto que la vida sigue, la vida de UNASUR continúa y debemos trazar entonces nuevos rumbos. Debemos preguntarnos, para comenzar, cómo materializar algo que planteé en la reunión de cancilleres. 2 principios que considero están registrados en el Tratado Constitutivo de UNASUR y que creo que identifican perfectamente el rumbo histórico de UNASUR: identidad y ciudadanía. Identidad y ciudadanía porque, viéndolo bien, nosotros pertenecemos a una gran nación. Ocupamos el mismo territorio, tenemos el mismo origen histórico, hablamos la misma lengua, entendemos perfectamente el brasileño y nos entienden perfectamente los brasileños, tenemos la misma cultura y podemos decir que compartimos incluso los mismos problemas, las mismas dificultades. El principal problema que enfrenta nuestra región, entre muchos, es el problema de la pobreza. Y un proyecto que nace bajo la inspiración de nuestros libertadores debe colocar como eje el ser humano. Y cuando hablamos de pobreza estamos hablando de millones de seres humanos, como dijo María Emma, más de 130 millones de pobres en nuestra región, para una población de apenas unos 397 millones de habitantes, en un territorio que supera los 17 millones, y que por contraste aloja la más grande riqueza, el más grande reservorio de recursos naturales del mundo, en un momento en que los requerimientos de muchos de esos recursos crecen más y más, en los cuales esos recursos se han visto agotados. Como decía, tenemos ya 8 consejos constituidos, pero cuando hay una diversidad, una multiplicidad de acciones que emprender, es imperativo determinar cuál es el eje dinámico, el que le transmite dinamismo a el resto de los proyectos. Yo no tengo duda en afirmar que precisamente si la mayor fortaleza de que disponemos es ese gigantesco reservorio de recursos naturales, pues es la fortaleza que debemos aprovechar para combatir la pobreza, para generar empleo, que a su vez expande el mercado interno, que crea el primer paso para combatir la pobreza, que genera en consecuencia un conjunto de resultados positivos para toda la región. Entonces se trata de trazar una estrategia que tenga como gran objetivo el óptimo aprovechamiento de esos recursos naturales, con varios objetivos. Desde luego está la necesidad de obtener ingresos para los países, para los estados. Y para ello incluso es necesario tomar en cuenta otro factor. Todo recurso natural está alojado en la tierra. Y al estar alojado en la tierra, su explotación comporta ocupamiento territorial. Y eso lleva de suyo a plantear el problema de la soberanía. Por eso, en reiteradas declaraciones de las Naciones Unidas sobre el principio de la propiedad permanente y soberana de los estados sobre los recursos naturales, se establece
entre muchas otras cosas que establecen estas resoluciones, el problema de la soberanía. Incluso en que las dudas y controversias se resuelvan con arreglo a las leyes y en los tribunales de los correspondientes países donde están alojados esos recursos. Nosotros hemos tenido una vasta experiencia. Durante los días de la llamada apertura petrolera, las regalías se redujeron al 1%, los impuestos se redujeron del 67% al 34%, la participación de PDVSA se redujo a un 35%. Eso se tradujo en una caída abrupta del ingreso fiscal petrolero, que es la contribución que da el sector petrolero al resto de la sociedad venezolana. Y eso se tradujo en una profundización y ampliación de la pobreza en Venezuela, con la cual estamos todavía batallando. El haber recuperado la contribución fiscal petrolera se tradujo en la posibilidad de que en estos años se han dedicado 500.000 millones de dólares a resolver muchos de esos problemas que todavía faltan por resolver. Pero por lo menos se ha avanzado en mejorar la alimentación, la salud, la atención a la población, y hoy estamos pues atacando los principales problemas, que es el problema de la vivienda. Entonces, se requiere acompañar el aprovechamiento de los recursos naturales con tres factores más. Uno, un plan coherente de industrialización, lo cual implica la preparación de miles y miles de gente especializada para hacerlo de la manera más racional, para incrementar productividad, pero al mismo tiempo para garantizar que hay el menor impacto ambiental, porque las prácticas depredadoras en explotación de aquellos que solamente buscan ganancias, pues han provocado mucho más que un desastre en varias de las regiones de la Unión. Y al mismo tiempo, si se trata del ser humano, hay que tomar en cuenta a las comunidades que son afectadas también por la explotación del recurso natural. Son tres condiciones absolutamente indispensables para darle coherencia a una estrategia que creo, por todo lo que he oído de los cancilleres, de los señores presidentes, compartimos todos. De manera que creo que esto va a facilitar la definición de estas estrategias y los grandes nuevos objetivos que tenemos planteados por delante. Me veo obligado a hacer una referencia a algo que mencionó nuestro estimado presidente Juan Manuel Santos. Ciertamente fui de los que me vi envuelto en la contienda armada de los años 60 en Venezuela. No lo hicimos por voluntad propia. Fuimos empujados por circunstancias bien conocidas para aquellos que se ocupen de leer la historia del siglo XX venezolano. Y tan pronto se dieron condiciones para actuar en igualdad de condiciones en el ámbito legal, rápidamente negociamos la salida a la legalidad y en muy poco tiempo estuvimos predicando estas cosas que estamos diciendo aquí y muchas otras en el Congreso Nacional. Yo presidí la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional. Como lo ha dicho reiteradamente el presidente Hugo Chávez, y estoy seguro que interpreto la voluntad, el deseo de todos los cancilleres acá y de todos los pueblos, qué día tan feliz será para todos nosotros el día que en Colombia se logra lo mismo. Porque yo como venezolano, nosotros, los de Venezuela y creo que de otros territorios fronterizos con Colombia, sufrimos la consecuencia del conflicto armado en Colombia. Ese sería un paso importantísimo también para encarar otro gran problema que todos padecemos también, como es el problema de la delincuencia vinculada a esa maldición que representa el problema de la droga. Pero por supuesto, creo que es oportuno también señalar que no es una tarea solamente de nuestros países. Es una tarea fundamental, en primer lugar, del principal mercado consumidor de drogas, porque donde no hay demanda, no hay oferta. Y de aquellos que representan el principal mercado de grandes consumidores de droga que hasta ahora se han mostrado incapaces de resolver ese problema que está muy metido en las profundidades de esas sociedades y que marcan un cierto signo de decadencia de las mismas. De manera que es un problema
no desertificación o desertificación, porque un país produzca y otro sea vía de tránsito, en tanto que no se resuelva el problema del mercado de las drogas. Asunto que creo que UNASUR debe abordar con los entes correspondientes. Volviendo al tema. Entonces, si trazamos una política que nos permita apoyarnos en nuestra principal fortaleza, si eso va acompañado de planes que tomen en cuenta las prioridades de cada uno de los países, eso implica necesariamente que estructuremos equipos que estudien las políticas, hagan análisis comparativos de las políticas que aplica cada uno de los países, encontrar los elementos comunes de esas políticas para que tracemos políticas únicas, cómo son las legislaciones de los respectivos países, porque ese principio establecido por las Naciones Unidas está registrado en todas nuestras constituciones, el principio de la propiedad estatal o de la administración estatal sobre los recursos naturales. Igualmente, cómo son los esquemas contractuales y cómo sacar provecho de aquellos esquemas contractuales que mejor provecho rinden para cada uno de los países, de manera que, de ser posible, sirvan como guía general también para los esquemas contractuales. Por supuesto que esto va a requerir también grandes masas de financiamiento. Si tomamos como eje rector esto que estamos planteando, los órganos financieros que se constituyen, por ejemplo el Banco del Sur, debe crecer en función de financiar proyectos de industrialización de nuestros recursos naturales. Igualmente, si vamos a crear institutos tecnológicos, bueno, institutos que se apliquen y se orienten en esta dirección para cumplir los objetivos ya mencionados. Si vamos a establecer programas educativos, mostrar ante los niños, en los distintos niveles de educación, esas grandes potencialidades y el gran objetivo que se plantea esta nueva o esta unión en función de combatir la pobreza, y no solamente de combatir la pobreza, sino de encontrar estadios de desarrollo que vayan mucho más allá. Porque un proyecto como este no tiene sino virtudes. En la medida en que crezca la producción de bienes y servicios en esta región, habrá mayor oferta de bienes y servicios, incluso para las economías industrializadas del norte, pero también habrá mayor demanda de bienes y servicios para esas economías que resultarán favorecidas por el desarrollo de esta gran región. De manera que creo que tenemos todas las perspectivas alentadoras por delante, que en la medida en que se desarrollen las bases materiales de UNASUR, tendrá UNASUR mayor poderío también, mayor presencia, mayor peso específico en los escenarios internacionales, y lo más importante de todo, que lo que he mencionado, el mejoramiento de las condiciones de existencia de nuestra población para hacer realidad aquel postulado de Bolívar, lograr la mayor estabilidad social y la máxima felicidad posible. Estamos escuchando las palabras del recién juramentado como secretario general de la UNASUR, quien resaltó la gestión de su predecesora María Emma Mejía, tanto en la institucionalización del bloque como